Siguiendo con el programa, voy a presentar al señor Ángel Acevedo. El señor Acevedo es licenciado en Administración en la Freies Universität de Berlín, magíster en Negocios Internacionales en la Escuela de Organización Industrial de Madrid y cuenta con un posgrado en especialización gerencial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es el presidente del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene, COPECO, de la Cámara de Comercio de Lima, director de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Francesa y director general de CAISA. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en la industria cosmética y ha sido gerente de marcas y proyectos internacionales en Belcorp. Dejo con ustedes al señor Ángel Acevedo. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta reunión. Ustedes saben, esta reunión la hacemos 2 veces al año para medir los resultados del primer semestre y para medir al final del año los resultados del año. En este caso, como ustedes saben, este estudio tiene más de 200 cuadros que desafortunadamente no los vamos a poder presentar acá por limitaciones de tiempo. Lourdes es la más entusiasta. Y nos hemos reducido, y lo que quiero ser estricto es en el cumplimiento de tiempo que me han dado. Yo tengo 40 minutos, a los 5 minutos Luisa se va a acercar, si es que incluso para todos los expositores, para que cumplan con el tiempo, que es lo más importante en este caso. Por supuesto que los 200 cuadros están a su disposición. Podríamos coordinar con cada una de las empresas una presentación in-house con el detalle de la presentación mucho más explícita, ya no como una presentación, sino como un conversatorio de lo que puede ser cada uno, el análisis de cada uno de los cuadros. La estructura que estamos presentando para esta reunión es el FODA tradicional con el que se analiza las empresas o la industria. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En fortalezas tenemos la gran capacidad de resiliencia, pero vamos a presentar un índice, gran capacidad de resiliencia del sector, un nuevo ciclo de vida del mercado, la integración con los tratados internacionales, la ocupabilidad del sector, la alta productividad de las empresas. Este es un tema muy importante que la economía y los economistas lo relacionan y lo mencionan permanentemente como país. La unidad del sector en toda la cadena y el último punto de fortaleza, la responsabilidad social. En gran capacidad de resiliencia como primera fortaleza de la industria está la recuperación que hemos tenido contra 2 avatares. Primero, tuvimos una prohibición camuflada de las importaciones. El Perú no podía prohibir las importaciones y se subió el impuesto selectivo al consumo de la industria a 100%. Los productos importados tenían que pagar 100% de impuesto selectivo al consumo para prohibir en la práctica las importaciones y restringir el ingreso de los productos de otros países. A pesar de eso, la industria se recuperó y siguió creciendo. El segundo problema que tuvimos fue la derogación de los decretos leyes 1344 y 1345 que fueron promovidos por el gobierno y que desafortunadamente fueron rechazados o suspendidos a nivel del Congreso y que nos hubiesen dado una gran oportunidad de crecimiento porque eliminaban muchísimas barreras burocráticas. Nosotros a pesar de eso hemos crecido, pero si hubiésemos tenido esa aplicación de esa norma y de esas leyes, nuestro crecimiento no hubiese sido de 2.5% como ha sido en este primer semestre, sino hubiese sido probablemente el doble. La segunda fortaleza es el nuevo ciclo de vida del mercado. El mercado en el Perú ha tenido épocas esplendorosas, con un crecimiento hasta del 18%, cuando otros países crecían 2%, Colombia crecía 2%, México crecía 3%, Chile crecía 1%, el Perú crecía 18%. Fue una época, un ciclo muy espectacular en el crecimiento del sector. Hubo un declive en los años 14 y 15 y a partir del año 16 estamos creciendo.
con estimados para el año 18 en 2 escenarios de 4% al terminar el año, en un escenario conservador, y 6% en un escenario optimista al terminar el año. ¿Por qué estamos considerando esas tasas de crecimiento anual en esos 2 escenarios? Porque en el primer semestre hemos crecido 2%. En el año 12 crecíamos en el primer semestre 15% y en el segundo semestre 21%, con un crecimiento anual del 18%, pero esto ya se dio en una etapa de crecimiento y de maduración. Hoy día tenemos 2 posibles escenarios. Sobre la base de un crecimiento del 2% en el primer semestre, podríamos crecer 5% en el segundo u 8% en el segundo, en un escenario optimista, con resultados anuales de 4 y 6. Después vamos a explicar, estos no son solamente numeritos, sino que tienen una justificación económica, cuantitativa y cualitativa para justificar y explicar por qué se hace este pronóstico en estos 2 escenarios. La tercera fortaleza es la integración con los tratados internacionales. Nosotros acabamos de terminar, no he tenido tiempo de verlo, pero por ahí estaba el subsecretario de la Comunidad Andina, el asesor legal de la Comunidad Andina, y Marcelo, que es el coordinador para el sector. Durante 4 años hemos trabajado una nueva decisión andina. Ustedes saben que el único sector que en la Comunidad Andina tiene una normativa comunitaria que permite el intercambio comercial muy fluido y con una legislación común es la industria cosmética. Pero eso quedó obsoleto, porque ya tenía 15 años de vigencia, así que durante los últimos 4 años trabajamos una nueva decisión que prácticamente ya está aprobada, solamente falta la aprobación de la comisión, y que tiene las siguientes ventajas, esta nueva decisión. Primera ventaja, que se está eliminando el certificado de libre venta. El certificado de libre venta es un documento que no sirve para nada. Un poco brusco, pero es la verdad. En primer lugar, para los exportadores les significa a veces 3 meses de retraso en el avión o en el barco para poder despachar la mercadería. Y para los importadores les significa otro problema, porque para poder iniciar el trámite de una notificación sanitaria, la DIGEMIT les exige este certificado de libre venta, que en algunos países no se otorga muy fácilmente. Pedir un certificado de libre venta en China o en los países orientales es muy difícil y te puede demorar hasta 6 meses. Y por último, lo más difícil, hay empresas que producen, por ejemplo en Francia, pero no comercializan en Francia. Y como su nombre lo indica, no pueden tener un certificado de libre venta porque la autoridad francesa no les puede dar un certificado de libre venta si solamente fabrica, no comercializa. Y esto era una complicación a nivel de la DIGEMIT. Bueno, este certificado de libre venta se eliminó a partir de la promulgación de la Comisión de las Autoridades Andinas. Esto se eliminará para todas las empresas. El otro atributo que se ha aprobado en la nueva decisión andina es la definición del responsable de la publicidad. Hubo una sugerencia para que la publicidad sea controlada a nivel de la autoridad sanitaria. Y afortunadamente hubo una gran discusión de varios meses y se ha logrado incorporar en la ley supranacional, en la nueva decisión, que la responsabilidad del control y la vigilancia publicitaria, es decir, radio, televisión, revistas, vallas, incluso rotulado de producto, sea responsabilidad del INDECOPI, que nos da un poco más de flexibilidad sobre los criterios de evaluación y control. Es una ley supranacional, por lo tanto, el acuerdo que se tenga que dar ya a nivel local queda superado con al haberse colocado en la nueva decisión andina explícitamente que la publicidad es responsabilidad del INDECOPI. La otra fortaleza que se ha logrado en la nueva decisión es el responsable de la comercialización y la importación paralela. Se tuvo que trabajar una propuesta de un país que se pretendía darle la titularidad de la marca y del registro sanitario al distribuidor. Es decir, una empresa X matriz que tiene 3 o 4 distribuidores podría tener 3 o 4 registros sanitarios, lo cual complicaría mucho
desnaturalizaría la homologación y el sentido colectivo que tiene la notificación sanitaria en la comunidad andina. Afortunadamente eso se discutió mucho y ya se aprobó. El responsable, el dueño, es la marca, no es el distribuidor. El dueño de la fórmula, el dueño es en la marca, no el distribuidor. Y eso corresponde a los criterios de importación paralela que en el Perú sí se cumplen. En otros países la importación paralela no se podía llevar o se llevaba de una manera muy distorsionada. Esos son los grandes logros que se están dando con la nueva decisión andina que se promulgará dentro de un mes. En la Alianza del Pacífico también se ha logrado algo espectacular. Antes, nosotros para exportar como Perú, una empresa para exportar de Perú a México, tenía que cumplir con el 60% del origen de los componentes para que se elimine el ad valorem. Con este nuevo artículo en la Alianza del Pacífico, los componentes son acumulados, es decir, podemos tener el vidrio desde México, gran fabricante, grandes plantas de vidrio, el plástico de inyección o soplado en Colombia, el cartón y el papel en Chile y la maquila en el Perú. Y todo eso nos da un origen acumulado, que puede llegar hasta el 70% para que se libere del ad valorem cuando se exporta a otro país. Ese componente de origen acumulado es un logro espectacular porque va a permitir que las corporaciones coordinen en su cadena de producción los países donde mejor se produce determinados componentes. Este cuadro ya todos lo conocen, pero yo estuve en una reunión hace poco en la embajada con la gente de la comunidad andina, con el asesor legal. No lo veo, no sé si lo puedes levantar la mano. El asesor legal de la comunidad andina, que ayer estuvimos conversando justamente. Ya está, por favor. Ya está. Yo le agradezco, nosotros como sector le agradecemos a la comunidad andina, porque la comunidad andina ha sido un motor impulsor para que estas normativas colectivas funcionen. Entonces, conversando con el asesor legal, él, como abogado, sentía que las normas se quedaban en el papel, pero las normas tienen un impacto económico. Y este es el impacto económico que tiene la decisión andina. A la izquierda de la línea punteada, el comercio intrarregional era más o menos 200 millones de dólares. Con la decisión andina antigua, el comercio ha llegado a 2.000 millones de dólares a precio público. Eso es algo espectacular. Cuando las leyes, los reglamentos y las normas facilitan el comercio crece. Con la nueva decisión andina estamos seguros que tanto en la comunidad andina como en la Alianza del Pacífico el comercio va a seguir creciendo porque se están eliminando trabas burocráticas. La ocupabilidad del sector es otra fortaleza muy grande que tiene la industria, porque da ocupación a más de 400.000 personas que están vinculadas al comercio interno. Sectores como departamentos o electrodomésticos tienen 60.000 y 23.000 personas ocupadas. Ocupamos más de 400.000 personas, tanto como una empresa manufacturera. Y hemos incorporado un nuevo criterio que es la productividad. La productividad es un concepto que los economistas trabajan mucho y que implica el crecimiento del país, el crecimiento de la economía. Y en la industria cosmética hemos medido la productividad con 3 ingredientes: la innovación, la ocupabilidad y la reducción de costos. En términos de innovación, el sector introduce al año más de 150 productos nuevos, que representan el 33% de la facturación anual de la industria. Por otro lado, hay un 67% de productos de resto de línea que tienen más de 3 años de vida. Esto es importantísimo porque implica tecnología, inventiva, desarrollo de fórmulas, desarrollo de materiales, principios activos, y todo eso desde el origen de la industria cosmética. El segundo ingrediente para medir la productividad del sector es la ocupación. El sector más o menos factura al año 2.000 millones de dólares, ocupa a 6.000 trabajadores en toda la industria y su ratio
o per cápita por persona es de $366.000. Yo recuerdo, mi gerente general me tenía hinchado porque me decía, tú tienes que llegar a los ratios de Japón y de una compañía que tiene $500.000 por persona, que no es precisamente de la industria cosmética, es una compañía de la industria automotriz, pero ese es el ratio al cual deberían llegar las empresas y al cual deberían llegar los sectores industriales. Que cada trabajador, en el caso nuestro, cada trabajador de la industria aporta a los $2.000 millones $366.000. La empresa más importante del mundo tiene un ratio de $500.000 por persona. En productividad de costos también vemos cómo el 60% de los costos de un producto cosmético está definido por el vidrio para el frasco, por la inyección y soplado para los frascos y las tapas de plástico y por las cajas de cartón y los materiales de papel. Pero estos tienen detrás ingredientes que se incrementan en el mundo. Para el vidrio, el petróleo; para el cartón, la pulpa de celulosa; y para los envases de plástico de inyección o de soplado, el polipropileno. Y esos son los porcentajes con los que crece, ¿no? El petróleo ha crecido 23% contra el año anterior, la pulpa de celulosa 9% y el polipropileno 31%. Sin embargo, la industria cosmética no ha trasladado ese incremento al producto final, ¿no? Muchas de las categorías y muchas de las marcas y muchos de los productos no han subido en la proporción en lo que ha subido la materia prima. Incluso hay algunas categorías que han bajado su ciclo de precio. La sexta fortaleza que tenemos es la unidad del sector en toda la cadena. Nosotros tenemos que negociar con el gobierno y con el Parlamento, afortunada o desafortunadamente, pero así es la vida. Y para negociar tenemos que presentarnos de manera unitaria. Y afortunadamente también este gremio involucra a proveedores de materias primas, a gente de investigación y desarrollo, a comercializadores de todo tipo, grandes superficies, cadenas de farmacias, venta directa, venta retail, consumidores finales y el último eslabón que hemos incorporado a partir de este año, la responsabilidad social. Y como responsabilidad social tenemos un proyecto que se va a iniciar el próximo mes que se llama Luzca Bien y Siéntase Mejor. Luzca Bien y Siéntase Mejor es un proyecto que apoya a las mujeres con cáncer que en pleno proceso de tratamiento se sienten muy deprimidas, baja su autoestima. Esto lo desarrolló un psiquiatra norteamericano que encontró que necesitaban esta recuperación las mujeres que tenían cáncer. Y lo podemos hacer desde la industria cosmética. Este proyecto ya tenemos la franquicia comprada, ya está operativo en más de 26 países del mundo, Francia, Alemania, Italia y varios países de América Latina. Y agradecemos especialmente a estos socios que son los precursores, los que primero se han apuntado en el proyecto: Belcor, Avon, Mary Kay, Genoma, L'Oréal, Unique y Natura. Son los socios fundadores de este proyecto con los cuales vamos a trabajar ante la sociedad la responsabilidad social. Para comenzar, el siguiente módulo o el siguiente capítulo, que son las debilidades, he elegido un pensamiento de Peter Drucker. No hay nada tan inútil en el mundo como hacer con gran eficiencia lo que no debería hacerse en absoluto. Y a veces perdemos el tiempo haciendo cosas innecesarias y los hacemos perfectamente. Peter Drucker. Y tiene que ver con nuestras debilidades y con la debilidad fundamental. La normativa sobre la cual la industria cosmética se rige es una normativa de la industria farmacéutica. Y eso nos arrastra a una serie de complicaciones que por decantación se nos complican a la hora de vigilar, controlar y desarrollar un producto. La siguiente debilidad es la dependencia del abastecimiento externo y la falta de inclusión en el mundo digital.
Esas son las 3 debilidades que nosotros hemos identificado para esta industria. Bueno, la normativa enfocada en la industria farmacéutica ya ustedes la han padecido, seguimos trabajando en eso y seguimos trabajando para que esas barreras burocráticas que nos orientan hacia el control de un champú como si fuera una vacuna o un retroviral desaparezca y se trabaje la industria cosmética con los criterios adecuados. La dependencia del abastecimiento externo también se nos ha complicado porque el 78% del mercado, de los productos que se facturan en el sector, son importados y el 22% son de fabricación nacional. En una campaña del Día del Padre o del Día de la Madre, en donde podría haber una sobredemanda, la recuperación es muy difícil, porque si se estimó 100 y se vendió 150, cuando llegue el producto ya será 28 de julio. Y entonces la empresa pierde clientes, pierde credibilidad. La otra opción es que se sobreestoquee, pero eso financieramente es un problema. Entonces ahí hay que tener un criterio muy fino para lograr estimados exactos que, dependiendo del abastecimiento externo, no den faltante ni se sobreestoqueen. La siguiente debilidad, y la hemos puesto incluso como un módulo especial, no voy a hablar nada sobre esto porque tenemos 2 invitados de gran prestigio que nos van a desarrollar el tema de la transformación digital a través de la inteligencia artificial, a través de las aplicaciones que podrían hacerse en la industria, en cada una de las empresas, con el mundo digital. Es parte del segundo módulo. Oportunidades. Las oportunidades que tenemos son el crecimiento de la macroeconomía, el crecimiento de la microeconomía, la reducción de la pobreza en el Perú, la prolongación de la vida, los ingredientes naturales, el fortalecimiento del canal retail, la penetración baja en algunas categorías y tipos y el consumo per cápita en la media de la región a paridad de poder adquisitivo y también a nivel per cápita. En el crecimiento de la macroeconomía, ustedes muchos ya han escuchado las lecciones magistrales que nos ha dado en otras oportunidades el profesor González Izquierdo, que nos dijo que para que la sociedad y la economía crezca, se tiene que trabajar 3 motores: las exportaciones, la inversión privada y la inversión pública. Las exportaciones en el Perú vienen creciendo espectacularmente. Estamos casi alrededor de las 50.000 millones de dólares de exportaciones y sobre todo de exportaciones no tradicionales. El Perú hace 10 años exportaba el 99% en materia prima, en cobre. Hoy día el Perú tiene un 12% de exportaciones con valor agregado. Eso es espectacular. La inversión privada real también es el motor de la economía, representa el 20 al 22% del PBI y la inversión pública se está recuperando, como ustedes ven en los porcentajes de negativos que tenía en el año 14, 15, 16 y 17 a 12%. O sea, lo que está planificando el gobierno para inversión privada, para inversión pública, es del 12% en construcción de carreteras, sobre todo la recuperación del norte. Esto es importante porque da masa monetaria y permite que determinada parte de la población tenga ocupación e ingresos significan consumo. En la microeconomía estamos midiendo el crecimiento del consumo y de la demanda. La demanda en el Perú para el año 18 está calculada en 3.4 y 2.5 en el año 17. Viene creciendo. No tenemos tasas de crecimiento como había en los años 9, 10, 8, que teníamos tasas de crecimiento como China, ¿no? 9% de crecimiento en el consumo era espectacular. Pero hay algunos economistas que pronostican no solamente 3.4, sino 4% en la tasa de demanda. La reducción de la pobreza en el Perú, este es un récord mundial. El Perú ha reducido en 10 años 50% su línea de pobreza. Solamente 2 países en el mundo, por informes del Banco Mundial, han logrado este récord: la India y el Perú. Y esto significa población que ya puede consumir otros productos, ya no primarios, y niveles D que pasan a C o C que pasan a D. Y eso es lo que estamos viendo en el siguiente cuadro. En la economía,
el nivel socioeconómico B, por ejemplo, significa el 16%. En el sector, el nivel socioeconómico B representa el 31%. ¿Y por qué? Porque este es un sector muy aspiracional. E consume como D, D consume como C y C consume como B. Otra gran oportunidad que tenemos es la prolongación de la vida. La prolongación de la esperanza de vida en el Perú ha pasado de 48 años a 75 años. Y las AFP están hablando de 110 años, ¿no? Para pagar yo tengo ya como 100 años ya. Pero esa es la expectativa, está creciendo la expectativa de vida, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Una tendencia mundial que es una gran oportunidad para la industria y que ya algunas empresas en el Perú la están aplicando, es el desarrollo de sus productos con ingredientes naturales. El Perú tiene, no sé si está Cecilia Terry, otra gran investigadora, fue gerente de desarrollo e investigación en UNIC, y ella ha logrado incorporar en la FDA 10 ingredientes originarios peruanos. La quinoa, la maca, yacón, el camu camu, el aguaymanto, la sachaín. Esto es importantísimo para que la mayoría de las empresas comiencen a desarrollar la tendencia mundial en los productos típicos. Ya hay empresas que trabajan, por ejemplo, la crema de manos con uña de gato y el acondicionador con camu camu. Una gran oportunidad que tenemos es el fortalecimiento del canal retail. El canal retail está subdividido en farmacias, bodegas, grandes superficies, supermercados, grandes almacenes y tiendas especializadas. Las tiendas especializadas en el Perú no significaban nada. Teníamos solamente Perfumerías Unidas y hoy día ya tenemos jugadores importantes que están en ese canal, en ese subcanal. Perfumerías Unidas, que ha fortalecido su presencia con una composición de línea, además de un 40-50% de las marcas de L'Oréal. Aruma, que está ya con más de 15 tiendas en el Perú y con proyecciones a llegar más adelante. Sally Beauty, una compañía norteamericana que tiene el mismo estilo. Y Pichara, que es una compañía chilena que compite de igual a igual con L'Oréal en Chile y que por primera vez sale de Chile para ingresar en el Perú. Ingresó en el mes de enero-febrero y suponemos que en el segundo semestre ya podría tener otros resultados. La siguiente oportunidad que tenemos es la penetración del mercado por categorías. Nosotros tenemos 6 categorías: fragancias, maquillaje, tratamiento facial, tratamiento corporal, higiene personal y capilares. Y cada una de esas 6 categorías las medimos en sus 5 tipos. Por ejemplo, en fragancias masculinas, femeninas, baño y niños. Por ejemplo, en maquillaje, labiales, esmaltes, sombras, rubores, cara, etc. Entonces, cada uno de esos tipos, cada uno de esos 33 tipos, los hemos medido como oportunidad y como penetración de mercado. Y, por ejemplo, tenemos para talcos una penetración del mercado que nos da un 76% de mercado virgen. Ahí las oportunidades para las empresas es muy grande. Y para humectante, 72% de mercado virgen. La metodología que se ha usado para determinar estos mercados vírgenes o estos mercados potenciales es, primero, la frecuencia de consumo del determinado tipo; segundo, el precio promedio del tipo; y tercero, el heavy user o el consumidor del tipo. Multiplicando esos 3 ingredientes nos da el tamaño potencial del mercado, que reducido de lo que se factura al momento, nos da el mercado virgen. Hay categorías que tienen 70, 60, 50% de mercado virgen y hay categorías que tienen 98% de mercado cautivo. Ese es el análisis que ponemos a disposición de las empresas para que sobre esos tipos focalicen sus esfuerzos. Y por último, la última oportunidad que tenemos es la posibilidad de crecer en el per cápita en América Latina. Lo primero que medimos es el tamaño de los mercados latinoamericanos a valor en dólares. Y entonces vemos que Brasil es el mercado más grande, Perú está en el 6º puesto, Chile en el 5º puesto. Pero cuando convertimos el tamaño de mercado de moneda local a dólares,
lo llevamos a paridad de poder adquisitivo, que es una medida que usa el Fondo Monetario Internacional para medir con equidad y estandarizadamente los mercados latinoamericanos. Pero más importante que eso, lo convertimos a per cápita. Y entonces tenemos un per cápita que veían que en el Perú estaba en el 6º puesto, pasa al 5º puesto. Pero lo más sorprendente es Chile. Chile, que estaba en el 6º puesto en consumo per cápita a paridad de poder adquisitivo, pasa al 2º puesto en América Latina. El siguiente capítulo es las amenazas. Y para las amenazas hemos elegido una idea de un filósofo inglés, médico, matemático, antropólogo, científico, Aldous Huxley, que dice que hay que inventar nuevas ideas, no nuevas reglas. Nuestra tortura como sector son las reglas, los reglamentos que nos ponen camisa de fuerza para hacer crecer el mercado. Hemos crecido, pero podríamos crecer más si liberásemos todas esas trabas burocráticas. Y dentro de las amenazas tenemos 3 grandes amenazas. La primera, el proyecto de norma técnica de la publicidad, que fue propuesta para que sea la DIGEMIT quien controle esto. Esto ha sido ya coordinado afortunadamente con la DIGEMIT. Ya hemos logrado que la DIGEMIT nos separe del control de la publicidad a la industria cosmética, que pretendía controlar la publicidad, imagínense, de cosméticos, pañales y detergentes. O sea, era la DIGEMIT que iba a fiscalizar este sector. Eso ya se ha logrado coordinar con la DIGEMIT, ya está por encima de eso. Tenemos una ley supranacional que le hemos trabajado con la nueva decisión andina. La otra amenaza que tenemos, porque todavía no está resuelta, es un proyecto de ley Sofra-Tacna, que fue presentado en el Congreso el 26 de julio, ¿se imaginan? Previo a Fiestas Patrias, como para que nadie se dé cuenta, y que lo que pretendía era legalizar el contrabando, porque toda la mercadería que ingresaba por Tacna, sin registro sanitario y sin pagar el ad valorem, clandestinamente sale hacia Arequipa y hacia Lima. Entonces, si la mercadería se quedase en Tacna y saliese a otros países, no habría ningún problema. El problema es que esa mercadería no se queda en Tacna, sino que ingresa a Lima con ventajas fuera de norma, fuera de reglamento, fuera del mismo criterio. Entonces, este proyecto ya ha sido combatido por el Ministerio de Economía, por el propio Ministerio de Salud y la DIGEMIT, y por supuesto por el COPECOP. Estamos alertas para que por ahí no haya algún evento importante, un partido de fútbol maravilloso de Perú le gana a alguien y nos clavan otra vez esta ley, ¿no? Entonces, estamos atentos para que esta ley de Sofra-Tacna no pase, ¿no? Y que no se busque una fecha especial para aprobarla. Y por último, las barreras burocráticas que desalientan la inversión. Hemos identificado 3 barreras burocráticas. Primera, los costos excesivos del TUPA. El TUPA pasó de $100 por registro sanitario a casi $500 por registro sanitario. Esto para una empresa grande se traslada al consumidor y para una empresa chica la mata, ¿no? Una empresa chica no puede gastar pues $30.000, $40.000 en un trámite burocrático de un registro sanitario. Entonces, este tema se ganó en primera instancia en el Indecopi, se perdió en el tribunal del Indecopi, pero ya hemos iniciado una nueva denuncia o un nuevo proceso, un contencioso administrativo, para respaldar la posición original y fortalecer la justicia de esta medida, ¿no? Es absurdo que se suba de 100 a $500 un registro sanitario cuando no hay ninguna justificación económica que así lo permita. No demostraron cuál es el algoritmo, cuál es la justificación y cuál es el motivo por el cual económicamente se está subiendo el costo. La segunda barrera grande que tenemos son los sobrecostos logísticos en los establecimientos farmacéuticos. Nosotros
Cualquiera de las compañías, para poder comercializar en el Perú un producto cosmético, antes de hacer su registro sanitario, tiene que convertirse en una droguería, en un establecimiento farmacéutico. Eso no sucede en Europa y no sucede acá nomás cerquita, en Colombia. En Colombia no hay ese requisito, en Ecuador no hay ese requisito, en Bolivia. Entonces, la competitividad del país contra los países andinos está en desventaja. Un inversionista que viene de Europa o viene de Asia y ve que en los países andinos no hay ese requisito y en el Perú se tiene que establecer una droguería con criterios farmacéuticos que le puede demorar 3, antes demoraba hasta 8 meses, se desalienta. Entonces, eso ya tenemos trabajado ese problema con la DIGEMIT y con la Secretaría de la Comunidad Andina para evitar que antes de la comercialización tengamos que formar una droguería con criterios farmacéuticos. Y por último, el criterio que era muy restrictivo para determinar que las jefaturas de control de calidad, producción y aseguramiento de calidad sean exclusivas de una carrera profesional. Esto ya se dictaminó, ya se reglamentó, el INDECOPI ya falló en primera instancia, ya falló el tribunal. Han habido algunos comentarios un poco mordaces sobre esta libertad de criterio, libertad de empresa, libertad de profesión, pero la posición del sector es que debería haber una libertad para que la empresa pueda tener como jefe de producción o jefe de control de calidad a un biólogo, a un médico, a un químico farmacéutico, a un químico puro o a un agrónomo, porque todas son profesiones vinculadas a la industria cosmética. Para ver ya las cifras, para ver ya los resultados cuantitativos del periodo del primer semestre del 18, hemos elegido una frase de un astronauta, Neil Armstrong. Investigar es crear un nuevo conocimiento, porque todo este capítulo es investigación de mercados. Y en investigación de mercados, nosotros asistimos la semana pasada a un congreso de investigación de mercados espectacular. Ahí está la gestora de ese congreso, le agradecemos la invitación. Fue espectacular el congreso, tuvo temas extraordinarios, temas que alientan a que las empresas incorporen la investigación como un motor de su crecimiento. Es el faro que le da a las empresas la luz para que puedan ver el futuro, para que puedan incorporar nuevas tecnologías, nuevos procedimientos. Y entonces nosotros hacemos una investigación muy profunda que no se basa en encuestas, en paneles ni en focus, sino que se basa en cifras reales de la Superintendencia de Aduanas y cifras reales del Ministerio de la Producción. Y esto nos da una distorsión de +/-1 sobre la realidad, que es un resultado espectacular para medir la participación, la penetración, el desarrollo de las empresas. Y después lo contrastamos para cada una de las categorías, tipos, marcas. Ya me están sacando la luz roja, o sea que me quedan 5 minutitos. Voy a ir más rápido de lo, ¿no? La ficha técnica que usamos es 95% de nivel de confianza, 5% de margen de error y 94.000 pólizas que analizamos. Cada póliza de importación tiene aproximadamente unos 20 a 30 ítems. ¿Se imaginan el trabajazo que tenemos? Por el momento lo hacemos todavía de manera muy primaria, con tablas dinámicas, pero en el futuro estamos preparando una metodología mucho más rápida que va a permitir, para solicitud de Lourdes, presentar ya no el estudio con 2 meses de atraso, sino al mes siguiente de que se cierra el semestre, presentar el estudio porque ya tendremos el apoyo de la tecnología. Entonces, los resultados del primer semestre. Habíamos estimado para el primer semestre del 18 3% de crecimiento en soles y 2% de crecimiento en dólares. Pero no hemos crecido 3%. Hemos crecido 2.3 en soles y 3.2 en dólares por el tipo de cambio. Esa es la cifra global del crecimiento del primer semestre del sector. Y esto tiene también una proyección al mercado. Y entonces, en términos de proyección al mercado, porque no solamente por recomendación de muchos, y hay otro detalle, ¿no? Nosotros agradecemos a las empresas que permanentemente piden más cuadros, piden más análisis, piden más informes, porque eso nos ayuda a que este estudio tenga más riqueza. Este estudio comenzó con 10 cuadros hace 10 años.
Hoy día tiene 200 cuadros que no los vamos a poder presentar acá, pero que los ponemos a disposición de las empresas en su casa cuando ustedes lo dispongan. Acá estamos presentando alrededor de 70 cuadros, que es el resumen y el caramelo para que ustedes tengan interés en recibir la información en su casa. Entonces, la empresa necesita no solamente el análisis histórico, necesita la proyección hacia futuro. Sobre todo los gerentes generales que tienen que informar a su matriz, necesitan saber qué va a pasar en el futuro. Y entonces hemos tomado como referencia el índice de confianza empresarial. Se ha hecho una encuesta entre todas las empresas y los empresarios sí creen que el segundo semestre va a ser optimista, va a ser positivo, ¿no? Con un índice de confianza que se mantendría para el segundo semestre en 60 puntos. Pero los consumidores no están tan entusiastas. Los consumidores mantienen el 88% por debajo del índice de confianza, pero preocupados sobre todo por el problema político, por la corrupción, por los problemas que hay entre el Congreso, el Poder Judicial, el referéndum. Todas esas cosas desaniman al consumidor, aunque el empresario tenga perspectivas muy positivas por lo que está pasando en los motores de la economía: exportaciones, inversión privada, inversión pública y tasa de consumo. Yo pongo las dos cosas para que las empresas tengan visualizado los dos indicadores: la confianza de las empresas, los empresarios, y el nivel de confianza de los consumidores. Así, quiero hacer un acápite ahí porque sí hubo un año, no he podido poner el cuadro, pero hubo un año en donde el índice de confianza de los consumidores era hacia abajo, pero sin embargo el consumo fue hacia arriba, ¿no? O sea que todavía podía haber una expectativa positiva. ¿Y cuál es la proyección entonces para el año 18, al cerrar el año? Habíamos dicho que el profesor Izquierdo nos recomendó 2 ingredientes para medir el crecimiento de las empresas de acuerdo al crecimiento del país. La sumatoria del consumo privado más la inflación. Eso es lo que crece la economía para el año 18. Y el coeficiente que estamos estableciendo para el escenario conservador es crecer 4.1, por debajo de la economía, pero sí crecer. Y el escenario optimista, con un coeficiente de 1, crecer igual que la economía. Esos son los 2 pronósticos que tenemos para el año 18, al cerrar el año 18. Y esto está alimentado por los avances que hemos tenido en el primer semestre. En el primer semestre, en el año 12, crecíamos 46%. En el año 14 avanzábamos 48%. Y en el año 18 hemos avanzado 44%. El segundo semestre, según estos pronósticos, tiene que ser espectacular. Hay confianza, hay la posibilidad de crecer, pero va a ser un semestre de 56% de participación sobre el año. Y medido esto ya anualmente y proyectado hasta hacia el año 21, que es el año del bicentenario y el año de las elecciones, los pronósticos que hace el COPECOP, son acumuladamente en un escenario conservador 19%, me queda un minuto, y 26% en un escenario optimista. Más rápido. Entonces acá tenemos el primer semestre 2.3 es lo real, segundo semestre 5.4, que es posible, con un crecimiento total de 4% al año. Un escenario muy optimista, 8.1, difícil de lograr, pero podría ser, con un crecimiento anual del 5.6. Esos son los 2 escenarios que le estamos dando a las empresas para que cada uno de ellos trabaje o un escenario optimista o un escenario conservador. Y acá medimos ya cuantitativamente las categorías. Como saben ustedes, medimos las 6 categorías, los 33 tipos. Por el apuro de tiempo vamos a presentar solamente 2 categorías. Las categorías que han crecido por encima de la media: fragancias, tratamiento corporal y tratamiento facial. La categoría que ha decrecido en el primer semestre es higiene personal, menos 0.06%. Y para cada categoría tenemos el análisis del tipo. En fragancias, por encima de la media,
2,3 la media, 4,8 el total. Femeninas y masculinas siguen creciendo, 5,5, 5,3, y en capilares de crecimientos en acondicionador, que ha sido canibalizado un poco por las cremas de tratamiento. Las cremas de tratamiento un poco que han sustituido al reacondicionador tradicional. Y por último, un pensamiento del gurú del marketing, Philip Kotler. Si no eres una marca, serás una mercancía. Y esto es un mensaje clarísimo para las empresas de que más que la concentración en valores muy eufemísticos como el precio, tienen que darle valor a la marca. Más que el precio es el valor. Y el valor expresado en estos términos. Primero hicimos un análisis de precios. Un análisis de precios que compara el año 17, el primer semestre del 17 con el primer semestre del 18. Y vemos que categorías como tratamiento facial, fragancias y tratamiento corporal le han dado valor a la marca a través del precio. Y categorías como higiene personal y capilares, por el exceso de promociones y de ofertas, han reducido el precio. Además también por el gramaje, han cambiado capacidades y gramaje. Pero en la realidad, los precios en algunas categorías han subido y en otras han bajado. Y lo tenemos para cada uno de los tipos. ¿En qué porcentaje ha subido el precio de la categoría o de los 33 tipos? Por ejemplo, en capilares, tratamientos capilares, acondicionadores, tintes y shampoo han bajado en esa proporción. La participación del canal. La fortaleza del canal a través de la venta directa está focalizada en fragancias, tratamiento facial y tratamiento corporal. Categorías que han subido, que han superado la media del mercado y que por lo tanto han recuperado como canal un punto. Entonces la venta directa pasa de 48% a 49% y el retail mantiene su 50%, 51% el año pasado, 50% en el primer semestre del 18 el retail. Y hemos hecho un análisis subsectorial para el retail. A la derecha de la línea está el número de puntos de venta que hay en bodegas, farmacias y boticas y salones, ¿no? 400.000, 14.000, 21.000 puntos de venta. Y a la izquierda, el crecimiento o decrecimiento de ese canal o de ese subcanal en la industria cosmética. Los mercados y bodegas representan el 23% del total, las boticas y farmacias el 4% y los salones de spa el 3.5%. Boticas perdió medio punto y salones y spa perdió medio punto. Mercados y bodegas se mantiene. En el canal moderno se mantiene el 19% como canal, pero tiendas por departamento pierden un punto y tiendas especializadas, esto que nosotros decimos que va a ser el futuro de la industria, crece un punto. Son chicos todavía, pero su crecimiento es del 100%, de 1 a 2%. Top de las principales marcas. Hacemos una medición de los 33 tipos para ver el ranking de las principales marcas. En el caso de fragancias masculinas, hay un empate técnico entre Unique y Bessica con Homme y Calos Sport. Y aparecen ya en el ranking Leyenda y Salvaje, que no estaban en el semestre anterior. En tratamientos y cremas capilares, Koala aparece en el primer puesto, Pantene Rizos en el segundo puesto, Sedal Rizos de Unilever en el tercer puesto y Nutrivela en el cuarto puesto. Hay dos ingresos importantes que no estaban en el semestre del año pasado. En jabones, el primer puesto lo mantiene Protex de Colgate, segundo Palmolive, también de Colgate, Neco pasa del segundo al tercer puesto, Eno de Pravia se mantiene en el cuarto puesto y Dove pasa del tercero al quinto puesto. Y por último, el ranking de las empresas y las marcas, porque al final es lo único que le interesa a los gerentes generales, ¿no? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto crecí? Puedo haber hecho muchísimo trabajo, muchas campañas de marketing, ofertas, promociones, descuentos, pero si no gano mercado, no me sirve nada. Acá hay un ganador de 3 premios anuales de su empresa,
Entonces ganó 3 años seguidos el premio a la mejor filial. Y entonces lo hemos puesto con letras porque cuando vayamos a la casa de ustedes, sí vamos a poner el nombre y apellido de la empresa. Me disculpan, pero hay que ser un poco discreto con la información. Entonces, vemos que las 2 primeras empresas ahí se mantienen entre 18.5 y 17.5. Se ha acercado una un poco más a la segunda, a la primera. Igual entre la tercera y la cuarta, que también son grandes jugadores. Es sorprendente la empresa F, que pierde participación, y la empresa L, que pierde también participación. Estas 10 empresas hacen más del 75% del mercado. Estos son los grandes jugadores que mueven la aguja del mercado. Por supuesto que tenemos la participación de las 75 empresas del sector hasta en su más mínimo detalle. Pero como algunas empresas no tienen todas las categorías, ¿no? Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, solamente tiene higiene o tiene capilares, en este ranking puede quedar en el 3º, 4º, 5º puesto. Así que medimos también el ranking de las empresas en su categoría en específico. Y vemos que en el primer semestre del 17 versus el 18, en la categoría capilares, estas 2 empresas que están en el 3º y 4º puesto son primero y segundo en esa categoría. Igual en fragancias, estas 2 empresas mantienen el dominio en esa categoría. Entonces hay una medición de la participación en términos generales y una medición de la participación por categorías y por tipos. Bueno, y cierro con una frase de Philip Kotler que dice lo siguiente: las empresas pobres se desentienden de sus competidores, las empresas del montón copian a sus competidores y las empresas ganadoras marcan el camino a sus competidores. Y la dejo esta frase porque tiene que ver con el siguiente capítulo, con el siguiente módulo. Las empresas que incorporen el mundo digital, la transformación digital a su relación con el consumidor son las que en los próximos 5 años van a ganar más participación de mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la presentación y el mensaje positivo que nos dejas, no solo por el análisis de la situación presente del sector, sino también por las proyecciones desde tu perspectiva siempre optimista. Les recordamos que el estudio de inteligencia comercial cuenta con más de 200 cuadros y está a disposición de todas las empresas socias del COPECO. En sus mesas encontrarán un tríptico con la información que contiene el estudio, como la metodología de la investigación, las categorías, las tendencias y proyecciones, así como el índice y todos los temas que abarca el estudio. Adicionalmente, podemos realizar una presentación, como mencionó Ángel, en sus oficinas, con toda la información o alguna categoría en específico.